trataron de determinarla. Para determinar la estructura necesitábamos los rayos X, porque no hay lentes que puedan ver átomos. Y lo que vemos de los rayos X es su difracción. O sea, vemos, olvidemos lo que está en rojo y el verde, nada más veamos el rayito y cómo rebota o, o hace difracción, son las flechas. Cada una en una dirección diferente y ángulo distinto. De modo que tomamos así los cristales, vemos la difracción, combinamos la difracción de todo lo que hay alrededor y ya sí deducimos cuál es la estructura. Es fácil pensar en los cristales como sería el cristal de sal, ¿no? El que tenemos ahí, porque ya están hechos cristales, espontáneamente forman cristales. Las proteínas también. Aquí está una de lisocima que se cristalizó en Oxford y se repitió en Israel. Pero así se ve, pensando en cristalizar esto, nos pasamos mucho tiempo porque era una pregunta complicada y la respuesta era negativa. Mucha gente trataba de ver por qué no, ¿no? Es decir, mucha movilidad, flexibilidad, heterogeneidad, tamaño grande y lo más importante, su tendencia marcada a deteriorarse. Por eso no se podía cristalizar. Aun cuando hicimos, creo yo, ribosomas, los produjimos a partir de células, la mitad no funcionaban. Es decir, ya se habían deteriorado, de recién hechecitos. Tuve la suerte de que tuve un accidente en bicicleta, no llevaba yo casco y, y me di una fuerte contusión al cerebro y mientras me recuperaba de eso, leí muchísimas cosas y leí sobre los osos. Hubo una delegación que fue al Polo Norte y vio lo que pasaba con los osos polares, cómo le hacen para sobrevivir el invierno. Bueno, pues hibernan, es decir, se duermen. Y se encontró que sus ribosomas se ordenaban muy bien por dentro de sus membranas, todas sus membranas de todas sus células, por dentro quedaban muy bien organizados los ribosomas, con lo cual se demostró que los ribosomas sí se podían hacer ordenados, que antes creíamos que no. Y en mi opinión, eh, cuando, cuando se levantan después de dormir, pues quieren hacer cosas que no hacían mientras dormían, para eso necesitaban activos, los ribosomas activos, y ya ordenaban los ribosomas. La conclusión fue que la organización era consecuencia del frío. Todos los osos, todas sus células, todos los inviernos hacían lo mismo. Tenía que haber un mecanismo, es decir, el mecanismo que detonaba todo, pues era el estrés por frío. Entonces tomamos unas células de pollo, lo metimos en el refrigerador y esto pasó. Huevos inclusive y sacamos, y luego de bacteria también lo hicimos y salieron los ribosomas, pues pudimos ver su estructura. Cualquier dificultad de la vida le dice a los ribosomas, empaca, digamos, ordénate hasta que se resuelva el problema. Entonces lo vimos con bacterias en el Mar Muerto, en los manantiales muy calientes, y siempre que había una dificultad, aquí vemos el Mar Muerto, por ejemplo, está en Israel, es la parte más baja del mundo. Ya se evaporó todo, no se le puede llamar mar ya, pero bueno, ahí está. Es sal que le sale porque está tan concentrada la sal en esa agua que aunque se llame, por cierto, mar muerto, hay bacterias que viven ahí. Ahí están las colonias de esas bacterias.
tomamos los ribosomas de estas bacterias, todas ellas que sobreviven todo. Esta se llama Deinococcus radiodurans, que puede vivir en climas muy cálidos, muy fríos, en, en polvo y hasta con irradiación atómica en los reactores nucleares. Le sacamos cristales, muchos microcristales de ahí, y después de 4 años tuvimos muy bonitos cristales y otros 2 años más y tuvimos cristales que ya podíamos medir, y así como lo esperábamos. Entonces nos fuimos a medirlos ahí. eh, en- por- Esto se hace en sincrotrones, son aceleradores de partículas. Este se encuentra en Grenoble, Francia, pero hay varios otros. Y así funcionan. La partícula se acelera allá adentro y da la vuelta por el anillo, la partícula, y hay estaciones tangenciales al anillo. Entonces fuimos en 1986, 6 años después de haber empezado, llegamos ahí y sacamos una difracción preciosa, fantástica, hasta la orilla, lo cual significa que hay mucho detalle, es decir, alta resolución, y es mancha de difracción muy buena, todo muy bien. Entonces ya se imaginarán, a mis estudiantes estaban felices. Pero ¿saben cuánto tiempo duró esa felicidad? Menos de un segundo, porque en menos de un segundo se desbarató todo. El deterioro era verdaderamente extremo, terrible. Y ese es el momento en el que yo pensé que mejor podría yo explicarlo como tratar de subir al Everest. Vamos a decir que llegamos por aquí y subimos al Everest y subimos 6 años hasta que llegamos aquí, nada más para ver que el verdadero Everest todavía no es este, todavía nos falta ese otro que está hasta allá, mucho más difícil. Y esa fue una bonita analogía eh, para pensar en lo que realmente pasó. En mi opinión, entonces, lo que ocurre es que hay dos pasos para esto. El primero es la ruptura de las ligas. Es física básica, no se puede combatir. Pero lo segundo es que cuando se rompe, hay dos átomos, cada uno infeliz, digamos. Y, y cada uno le falta o un electrón o le sobra, etcétera. Y esto hace que se rompa el cristal. Para que se conviertan en cristal necesitan energía. Entonces vamos a no darles primero ninguna energía, que quedemos muy, muy fríos, sustrayendo toda la energía, haciendo lo contrario. Mucha gente ha intentado, no puedo explicar todo lo que se hizo, todas las anécdotas de todo lo que se hizo y los intentos que se hicieron, pero quiero mostrar el experimento. Lo hicimos ahí en Stanford, ahí está, a fines del 86, de 1986. Ahí estoy, véanme. No, no, no se me ve mucha cara de esperanza, pero ahí estaba otra persona, eh, o Hakon Hope se llamaba, eh, y a mí me llamaban la loca, pero él estaba más loco en realidad. Nos reunimos los dos y el doctor Levy nos fue a visitar y se reía de nosotros. Empezamos el experimento por la mañana de un viernes. Para la noche de ese día ya pudimos medir. ¿Y qué creen? Logramos una buena medición en un segundo. Y luego otro segundo y pasan 5 minutos y luego 10 y toda una hora y no se desbarató el cristal. Entonces estábamos felices ahora sí, y en unas horas empezamos a recibir llamadas telefónicas, primero de Europa y luego ya el sábado del resto de los Estados Unidos. ¿De veras así fue? ¿No se desbarataron los cristales? ¿De veras, de veras? Nadie lo creía. Yo no sé cómo se dieron cuenta todos de que ya había pasado, pero fue un experimento
que tuvo resultados durante el experimento. Así que descubrimos después que el personal de Stanford